muchos años, en la Asociación de Rectores de la República Argentina, propusimos hacer un fórum, que quiero explicar qué significa, y por en ese momento falta de expertos de distintos lugares referidos a una temática muy difícil, lo tuvimos que suspender. Valga la verdad. Las autoridades de este evento y mi cargo, en este sentido que ejerzo, me permitió, en ese sentido, poder hacer este fórum. Fórum viene de Roma, de la Roma antigua, en el cual los emperadores no tenían una creencia muy firme sobre sus asesores y sobre los senadores. El Senado de Roma era un senado como en cada uno de los países de ustedes, pero especialmente el nuestro, lo pongo como ejemplo, en el cual la mitad de las sesiones son peleas. Entonces, cuando se habla de debate parlamentario, se habla de un debate de discusiones, las más de las veces negativas. En este caso, este debate no es negativo, sino que es un debate en el cual nos vamos a enterar de la educación de cada uno de estos países que están representados, estos distinguidos representantes de los países, en una especie de ping-pong que vamos a realizar una vez que termine mi pequeña charla. Este fórum que hacemos significa, es el primero que se hace, en este caso en la 20ª cumbre, y tengo el honor de contar con este grupo de personalidades extraordinarias que nos van a ilustrar. Lo importante de esto es que van a terminar el fórum con el mismo título que tenían en Roma, el título que tenían los Magister Forum, que son ustedes, terminaban siendo consiglieri, en italiano consiglieri, un gran consejero o un superior consejero, consiglieri. Y vamos al tema. Muchos de ustedes saben, porque yo lo he manifestado en alguna otra ocasión, que la primera escuela nació hace más de 3.500 años, 3.099 años, 3.599 años, en una ciudad que se llamaba Mileto. Y el fundador de esa escuela se llamaba Tales. Por eso muchos recordarán Tales de Mileto, históricamente muy conocido. Observen ustedes que esto tiene un aspecto muy fundamental, en el sentido de que en todos los países que están aquí representados, todos ustedes saben que tenemos reglamentos, me incluyo siempre, tenemos reglamentos que pueden tener 200 artículos, 250 artículos, 300 artículos, y en ese sentido no alcanzamos a leer ni a comprender. Después de la tercera página cerramos el libro. Voy a hacer una interrupción a este ingreso que hizo Billy. Muchas gracias, siempre tan gentil en todas las ocasiones. El hijo del doctor Morán, Jorge Morán, hijo, ha hecho un trabajo extraordinario, porque yo no he traído más que los premios, los diplomas, las medallas, y captó un video que me interesa que vean, es muy corto, que me interesa que vean porque casualmente se refiere a nosotros. Terminamos una cumbre, como terminamos muchas cumbres, con amistades.
Amistad en el sentido del conocimiento, del amor de estar juntos. Esto lo hizo Jorge Moranijo, a quien le agradezco tantísimo. Vamos a darle un fuerte aplauso, se acercan hasta aquí. Trabajo personal, y que vamos a pasar lo que es muy cortito. Muchas gracias, Jorge Moranijo. Por favor, Luis, la luz. Este video es muy corto, pero lo creo importante para que muchos de ustedes que me siguen comprendan una vez más el valor de la amistad. Lo titulé Millones de amigos. Yo les pido que no lo tomen como una exageración. Ustedes verán que si nos detenemos, todo tiene que ver y mucho. A mí me gusta decir, cuando veo algo importante, este tema tiene que ver. Si tuviera 1 millón de amigos, le pediría a cada uno un peso y podría ser millonario. Si tuviera 500.000 amigos, les pediría que nos tomáramos de las manos para unir a toda la Argentina. Si tuviera 200.000 amigos, fundaría una ciudad importante donde todo el mundo se saludaría con una sonrisa y sería muy feliz. Si tuviera 25.000 amigos, Telefónica o Telecom me cortaría la línea por los llamados cada vez que cumpliera años. Si tuviera 6.000 amigos, me gustaría ser padrino de 6.000 niños. Si tuviera 1.000 amigos, tendría 2.000 manos para mí solo. Si tuviera 365 amigos, mi felicidad sería pasar cada día del año con uno de ellos. Si tuviera 100 amigos, tendría 100 consejeros de verdad. Si tuviera 4 amigos, tendría aseguradas las 4 manos que cargarían mi ataúd. Si tuviera 2 amigos, sería 2 veces más feliz. Pero si tuviera un solo amigo, no necesitaría tener más. Hay quienes quieren tener 1 millón de amigos. Cuando usted solo vale millones. Seguramente algunas personas a las que en realidad conoce le dicen que tienen miles de amigos. No es así. Son conocidos, porque de tener 1.000 amigos no tendrían tiempo para dedicarle ninguna atención y ellos verían que no son sus amigos. En la vida es posible tener amigos, pero verdaderos, que nos cuiden, que nos quieran y rezan por nosotros, cuéntelos y verá que pocos pueden ser. Y peor, aquellos que se acercan por los valores que usted tiene para utilizarlos, usufructuarlos, sin que lo merezcan. Amigos son los que en las buenas acuden si son llamados y en las malas acuden solitos sin llamarlos. Estoy seguro que ahora usted comprende todo lo que le dije. Vio que no fue un aumentativo, resultó una real verdad. Piense y medite que en realidad en la vida hay amigos y también amigos de los buenos, porque usted representa a tantos que puede sentirlo como yo. Yo lo pienso y aquí terminó, corto pero profundo, porque traté sobre la amistad y en ese punto está usted. Muchas gracias.
El aplauso para Jorge Morán fue parte de la... Retomamos. Gracias, Luis. Muchas gracias. Hablábamos de 200 artículos, todavía hay memoria, un poco peligrosa la memoria. Ptolomeo puso 5 artículos en la escuela para que funcionara, 5 artículos. Es decir, que se basó en elementos del estudio, de la preparación, de la comprensión de la filosofía y de la vida. Y terminó el reglamento. Salieron los filósofos más fantásticos que tuvo la historia del mundo. Aristóteles hizo lo mismo, pero complicó la situación porque le dio a la parte filosófica, cuando tuvo su escuela, un aspecto mucho más profundo, mucho más significativo, y su reglamento tenía 20 artículos. Esto se lo digo para saber cómo hemos degradado con todas esas normas, porque en realidad nosotros los rectores y los directores tenemos que tener una autonomía total. Tenemos que tener una autonomía y que cada escuela tenga una base de reglamento general, pero que nosotros hagamos ese reglamento. Las escuelas lo tienen, pero de pronto viene el supervisor, el inspector, esto no se cumple, y entonces nos encontramos con un cúmulo de apercibimientos o llamadas de atención porque no hemos cumplido con el reglamento que significaba que el ausente hay que colocarlo con rojo y esos temas burocráticos son inútiles. La escuela tiene que enseñar, la escuela no tiene que el rector o el director no tiene que perder tiempo en inutilidades burocráticas y absurdas, cada vez peor. Cada vez nos gana más el papelerío que nos llena todos los escritorios, como todos los rectores y directores que están aquí y que están honrándome en el escenario, lo saben perfectamente. En el siglo XIX comenzó una incipiente obligatoriedad en el caso de primaria. Y quiero decir esto porque anteriormente quienes estudiaban eran los nobles, los hijos de los nobles, que podían pagar profesores particulares que enseñaban a 1, 2 o 3 de los hijos de los duques, de los príncipes, etc. Y era una educación casi individualista porque no existía la escuela para los pobres ni tampoco para la clase, digamos, media de ese momento. No existía. A partir de la mitad del siglo XIX, 1850, comienzan a crearse escuelas. Estas escuelas, exclusivamente primarias, se llamaban de primeras letras, según los países con distintos nombres, de primeras letras. Y en Argentina tenemos un ejemplo muy válido que es el de Sarmiento, que en 1882 crea la ley 1420, que es copiada por 72 países del mundo. Una ley general, simple, muy simple, pero fundamental. Y que, como le dije, se aplicó en tantos países y en nuestro país significó que en 1930 figuraba Argentina entre los 10 países más alfabetizados del mundo. En el siglo XX ya las diferencias son abismales. Digo abismales porque los distintos continentes tenían distintas situaciones que se presentaban. Tal vez olvidé decirles algo que es muy importante. Ustedes conocen la cantidad de idiomas que existen en el mundo. Entre idiomas y dialectos hay 760 idiomas y dialectos. 760 idiomas y dialectos. En 3200 antes de Cristo, los chinos desconocían que era un alfabeto, por supuesto,
y entonces se encargaban de dibujar las palabras, y dibujaban las palabras y no tenían alfabeto, y los dibujos significaban la lectura determinada de las expresiones o el pensamiento que tenían que decir. Esto resultó fácil porque los chinos en segundo grado escribían y leían perfectamente. Les digo más, en el caso nuestro tenemos en el colegio universitario chinos que en 2 años hablan castellano perfectamente, y yo necesitaría 184 años para poder hablar chino o escribir chino. Ellos tienen una facilidad muy grande porque como no tienen alfabeto, al tener las letras lo comprenden perfectamente. Y llegamos así al siglo XX. En el siglo XX comienzan las grandes dificultades de la educación. ¿Cuál es la más grande dificultad de la educación? En no tener fondos. En que en los presupuestos que yo he visto de Argentina y de otros países, ya preguntaré a los máster, figura la educación como en el presupuesto como un gasto educativo. Observen ustedes, gasto educativo, cuando en realidad es la inversión más importante que puede existir en el mundo, el gasto en la educación. Y observen algo, los gobiernos cuando dan un presupuesto, otorgan ese presupuesto y quieren tener el beneficio al año siguiente. Esto que yo gasté, ¿cuándo voy a tener una devolución de ese gasto educativo? Y es una equivocación, porque ese fondo que ha colocado en este año el presupuesto el Estado, lo va a tener después de toda la cursada. Eso se llama cohorte. Esa cohorte significa cuando empieza primer grado y termina en la universidad. Entonces, ese peso que puso en ese momento tiene que esperar 14 años, 15 años, y ahí va a tener el resultado de ese gasto educativo que tuvo haciendo un esfuerzo sobrehumano y no alcanzando. Ya verán las estadísticas que en ese sentido voy a ser muy preciso. Hay un tema tercero, que es la falta de maestros y profesores. No tenemos maestros y profesores. Prácticamente no, salvo unos 8 o 9 países europeos y algunos países del continente asiático, en los demás países faltan maestros y profesores. No tenemos maestros y profesores. En Argentina hay alumnos de profesorado de segundo año que están dando clase. Y que eso se hace por decreto, vale decir que no es una cuestión, venga usted que está estudiando, no. Un alumno de segundo año que tiene 4 años de estudio y 5, que es muy buen alumno de segundo año, ya está dictando como maestro en alguna escuela, lo cual es una barbaridad. Como todos ustedes pueden imaginarse. Todos los planes, y me perdonan si en algún caso de alguno de los países presentes no es así, son absolutamente vetustos, perimidos y con una manera de enseñar absolutamente imposible de seguir. Hay países en los cuales ya han dejado de lado la computadora porque los maestros no saben usarla y el alumno tiene que explicarle, maestra, esto es así y no es de esta manera, porque saben hacerlo mucho mejor que nosotros, me incluyo, mucho mejor que nosotros porque están acostumbrados a manejar las cosas, que es una locura. Ese maestro que está enseñando computación no sabe lo que sabe el alumno. Cuando tiene que hacer una programación, el alumno dice, no, es más fácil es hacerlo así, mira, toca esto acá y está acá. Ah, muchas gracias. ¿Cómo se puede sentir ese docente? Tremendo, una situación tremenda. Pero hay otra cosa. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiaron la escuela primaria y secundaria, se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan del orden, de la disciplina, de la forma de trabajar de esa época?
que no había violencia, no se podía discutir con el maestro, con el celador o preceptor, con el director, menos por supuesto, con nadie, que debíamos cumplir una conducta ejemplar. Hoy no sucede. Hoy es todo lo contrario. El padre va con el hijo, ¿por qué le puso un 3? ¿Y usted qué dice? A ver, muéstreme la prueba, y se pone a discutir, y en Argentina a agredir a ese profesor que le puso una nota que tal vez sea la que corresponde, pero que para el padre no le parece bien porque no es una nota de exhibición. Trastroque de 180 grados, porque esa situación ha sido quemada. Se quemó bajo todos los aspectos. Es decir, pasamos de una escuela rigurosa en la cual, estando en la escuela primaria, si nos llamaban la atención en casa nos mataban. Era peor en casa que en la escuela. Y había que cuidarse de casa, en la escuela, porque en casa nuestros padres y siempre le iban a dar la razón al maestro. Yo tengo una memoria de mi papá que me decía cómo debía orar. Y me decía, usted, si el maestro pone 1 más 1, 3, cállese la boca, no diga nada. Él sabe que es 2, pero está viendo que iban a decir, se equivocó maestro, se equivocó. 4 o 5 pavos, que querían pensar que ellos lo sabían, el maestro despacito barra el 3 y pone el 2, y ya tuvo un panorama, un diagnóstico de las personas que creían que eran sabias. El 65% de las naciones del mundo tiene los mismos problemas, las mismas dificultades, en algunos multiplicados, en algunos ya logarítmicamente incrementados. No es pena. Esto tenemos mucha culpa nosotros, porque tal vez no nos animamos, porque los jerarcas en distintos países son muy temidos. Los secretarios, los ministros de educación, etcétera, son figuras antes intocables, hoy tocables a veces, pero que siempre van a contestar, estamos estudiando. Pero fíjese que nosotros necesitamos, no tenemos bancos, ya les vamos a mandar, no tenemos pizarrón. Si yo les digo que en la República Argentina hay una provincia que empezó hace 2 días las clases, empezaron el 6 de marzo, la provincia de Santa Cruz, que ha habido años en los cuales hemos perdido 60, 70 días de clase por cuestiones económicas, por cuestiones de los sueldos de los docentes. También me quiero ocupar de eso. Es una vergüenza, por ejemplo, que un rector esté en la planilla de pago correspondiente del ministerio en el primer lugar y tenga un sueldo de X. Lo quiero mencionar. De pronto se encuentra con un profesor abajo que tiene horas, 36 horas, por antigüedad, etcétera, y duplica el sueldo del rector. ¿Cómo se siente el rector, que es el responsable, que está en la escuela permanentemente sin horario, y que resulta que otra persona que llega a la clase y se va con un horario, incluso mirando exactamente a ver cuánto me falta para salir, o conversando antes de entrar para perder otros 10 minutos para entrar? Mal, porque no hay jerarquización directiva, no tenemos jerarquización directiva, se ha perdido. Antes el rector o el director tenía un sueldo diferencial muy grande, y ahora se lo ha casi igualado. El índice que cobra el docente y el profesor en mi país y en muchos de los países de ustedes, es decir, el índice por el cual se multiplica el valor de cada cargo, es igual para el rector que para el profesor. No es que estemos aquí mayoría de directores y estoy defendiendo a rectores o directores, en el caso como yo de rector.
Estoy defendiendo, incluso si no hay rectores, si hay docentes, saben que lo que yo digo es cierto, efectivo y sucede, que eso es lo más importante. Nosotros nos tenemos que preguntar qué hicimos, qué hacemos y qué podemos hacer. Nos juntamos, tenemos cumbre, esta es la 20ª. Nos prometemos, incluso tenemos proclamas en distintos países, pero llegamos a nuestras casas de estudio y resulta que muy pocos ponen en práctica todo lo que hemos escuchado, todo lo bueno que nos han dado los expositores, porque no tenemos compañía, no tenemos el grupo de... se vendría a ser, por supuesto, un amicus que nos acompañe y que nos ayude para poder hacer algo, por más pequeño que sea. Yo pongo aquí, ¿qué podemos hacer? Mucho podemos hacer. Nosotros desde el Parlamento estamos tratando de transformar la educación. Hemos logrado ya que varios países los títulos universitarios son reconocidos, mientras que tengan el idioma, son reconocidos. El abogado en España, en Francia, en distintos países, son reconocidos oficialmente de la Universidad de Buenos Aires en este momento, que es la más importante de Argentina, son reconocidos automáticamente, no tienen ningún tipo de equivalencia. Se llama acreditación, no equivalencia. Y entonces, tienen que saber el idioma, por supuesto, y si no, tienen un tiempo para saber el idioma, mientras tanto están cursando alguna especialidad que no tienen en el mismo país donde se están desempeñando. Yo les quiero decir ahora, si alguien quiere tomar nota, porque son datos de 2016. Ustedes saben que cuando se hace un censo en el año 2017, los datos del censo aparecen publicados en 2020, cuando ya a nosotros no nos interesa conocer qué pasó. Cuando se hace un censo tenemos que tener el censo, no digo pasado mañana, pero pongamos un mes. No, las personas que están haciendo el censo tienen unos salarios tremendos. Entonces, ¿cómo no van a tardar 3 años para dilucidarlo? Una elección se sabe, no sé, un día o a veces más días, porque como hay ciertas dudas de quién ganó, quién no ganó, se prolonga un poquito más el conocimiento. Pero un censo tiene que conocerse como mínimo antes de terminar el año. Entonces usted puede trabajar con ese material, con los alumnos, cuántas personas se reciben, todo lo que hace a un movimiento general de la educación en ese país. Y además, una especialidad mía que es la educación comparada. Yo tengo que compararme con otro país. Si yo estaba ocupando un puesto y resulta que ese puesto ya bajó porque levantó X y bajó tal, yo tengo que ubicarme en algún lugar, tengo que mejorar. Y entonces el censo le da cuál es el problema. ¿Cuánto tarda el alumno en terminar el primario completo? ¿Cuánto se pierden, desertan y abandonan en el secundario? ¿Y cuántos de esos alumnos que entran en primer grado terminan la universidad? En nuestro país, según dato de 2016, levantado en 2013, de cada 100 alumnos que ingresan en primer grado de primaria, se reciben en la universidad 9,3. 9,3. Y es una cifra muy importante, 9,3. Pero es una vergüenza. Hay otros países que se reciben 30. Y hay otros países que se reciben 60. Ustedes saben que los tigres asiáticos, yo los llamo así, los tigres asiáticos, nunca van a decir, yo voy con esta estadística, a mí se me reciben tantos, yo tengo tanto que dispongo para la educación. Se callan la boca, no dicen nada. ¿Y sabe cuándo aparecen? Cuando Estados Unidos reconoce que los chinos, los indonesios,
Finlandia, etcétera, los pasó. Y en ese momento lo reconocen, pero ningún chino, ningún indonesio va a decir, yo estoy primero. Esperan que se lo digan los demás, lo cual es muy interesante, que nos digan algo. Usted está mejor y que lo dice el que está peor, póngase a pensar cuál es el efecto fundamental psicológico incluso en eso. Estos datos yo no sé leer, siempre lo digo. Cuando me han exigido presentar una conferencia, yo directamente rechazo o no voy, porque me gusta decir lo que sé improvisadamente, nunca absolutamente, porque no sé leer. Si me equivoco en alguna cosa, discúlpenme, porque no soy afecto. No, sé, leo las cosas que me gustan, pero esto es una cosa tan fuerte que necesito que ustedes, que quiera tomar nota, sepa del estado actual con informe a 2016. El bienestar de los niños más pequeños está mejorando en los últimos 10 años, de los niños más pequeños en 10 años. La mortalidad entre los menores entre 5 y 7 años ha pasado de 22,5 millones a 9.500.000 en 2016. Entre 2008 y 2016 fueron escolarizados en enseñanza primaria 340 millones en el mundo de niñas y de niños. La paridad entre los sexos es escolarización primaria. En escolarización primaria mejoró muchísimo. Siempre las mujeres superan a los hombres. Hay que decirlo, bueno, hay que decirlo. El hambre frena el progreso. No tengo que explicar ni una sola palabra sobre esto. A veces hay expresiones, porque cuando un orador tiene alguna expresión acción de la cual es imposible discutirla, da el título y el resto tiene que comprenderlo. El título es El hambre frena el progreso. ¿Qué quieren que yo explique de esto? Lo sabemos todo lo que pueda explicar lo saben todos y lo evito. 1 de cada 3 niños, 500 millones en el mundo, la última estadística son 7.650 millones a diciembre de 2016, 7.650 millones de habitantes en el mundo. Estaco del 2016. 500 millones padecen de nutrición y los consiguientes daños irreparables para su desarrollo cognitivo y sus perspectivas educativas de largo plazo. En 2016 había aún 200 millones de niños sin escuela, 200 millones de alumnos sin escuela, no que no están escolarizados, no tienen escuela, de los cuales el 25% de ellos es en el continente africano. Un 20% de la población adulta del mundo, casi 1.600 millones, siguen sin poseer competencias básicas en lectura, escritura y aritmética. 2/3 son mujeres. La baja calidad de educación en muchos países, millones de niños salen de la escuela primaria con conocimientos de lectura, escritura y aritmética muy por debajo de los niveles previstos en los reglamentos. La educación mundial y
sus estadísticas nos dicen que la media de estudiantes por aula en el mundo es de 21. Sin embargo, existe una gran diferencia entre casi los 40, por ejemplo en China, y los menos de 20 en aulas rusas. En España la estadística apunta a 25-30. La media de horas que trabaja un profesor al año, varía entre 655 y 1061 horas al año. 655 a 1100 horas al año. Curiosamente, los mejores sistemas educativos del mundo, en donde los profesores trabajan menos horas, sin embargo, en estos países los profesores se encuentran en continua formación, adaptándose a nuevos métodos de enseñanza. En Finlandia, para entrar a un profesorado, el examen es más difícil que el ingreso a medicina. Los profesores en Finlandia tienen el mismo sueldo que los diputados. Los profesores en Finlandia tienen el mismo sueldo que los legisladores. Ser profesor en Finlandia es como ser juez en Argentina. Y pongo mi ejemplo para que no nombrar ningún otro país. Cada país cuenta con su propio sistema educativo, lo que motiva diferencias a la hora de prepararse para impartir los diferentes grados educativos. Y uno de los datos más curiosos que arrojan las encuestas recientes es que en Corea del Sur un 95% de los alumnos finaliza la escuela secundaria. Señores, los quiero repetir esto. En Corea del Sur entran 100, se reciben 95 en la escuela primaria. Esto es algo que no podemos dejar de mencionar y de guardarlo en nuestras mentes. El porcentaje en España ronda el 80%. Y ahora vamos a finalizar con unos datos muy importantes antes de entrar en el debate. El primer lugar de educación en el mundo, tomando 58 países, último dato, diciembre de 2016, Finlandia ocupa el primer lugar, dedica el 6,5% de presupuesto. Hong Kong, segundo lugar, Canadá, tercero, Taiwán, cuarto, Estonia, quinto, Japón, sexto, Nueva Zelanda, séptimo, Islandia, octavo, Australia, noveno, Holanda, décimo, Corea, undécimo del sur, Alemania, duodécimo, Inglaterra 13, Checoslovaquia 14, Suiza 15, Austria 17, no hay 16, Bélgica 18, Irlanda 19, Hungría 20, Suecia 21, Polonia 22, Dinamarca 23, Francia 24, Estados Unidos 28, España 30, Noruega 33, Rusia 34, Italia 35, Israel 39, Chile 40, un aplauso. Chile 40, está dentro de los primeros 50. Chile. Singapur 41, Serbia 42, Uruguay 43, un fuerte aplauso. Canta la fiesta. Turquía 44, México 49, Argentina 51, México 49, sí, bien. Argentina 51, Brasil 52,
Brasil 52, Colombia 53, Colombia. Túnez 54, Cuba 55, Perú 56. Fuerte. De los presupuestos, quienes más tienen presupuestos es Finlandia 6,5, Nueva Zelanda igual, Bélgica 6,1, Suecia 7,4, Dinamarca 6,5, y de los que menos dan, Japón el 3%, Suecia, Dinamarca 3,5%, Rusia 2%, Uruguay 2,6%, Argentina 2,8%. Y ahí termina la estadística. Ahora vamos a pasar al ping-pong con mis queridos máster. Necesitaría una silla porque si no, con el tiempo. Quiero preguntarle al doctor Jorge Torres, ¿cómo estima en este momento la educación primaria en su país? Uno. Sí, José Torres, en primaria. Bien, doctor. Buenos días con todos y gracias. En primaria, básicamente, bueno, han habido muchos cambios positivos. La tendencia es, en los últimos años, darle muy duro al maestro. Nosotros en nuestro país, y especialmente, pues, nuestra escuela hemos ido trabajando precisamente en cosas que son bastante revolucionarias, ¿no? ¿Cuántos egresados por 100 existe en el nivel primario? Por 100. Por 100. Por 100, aproximadamente por nivel primario estamos bajos todavía, ¿no? Un 70% aproximadamente, y lo que buscamos... Muy bueno, 70 es un muy buen número. Sí, hemos mejorado mucho, ¿no? Sí. Lo que se busca es un poco concientizar a los maestros de algo un poco difícil, que es que si el alumno tiene problemas, ¿no es cierto? No quisiera usar la palabra culpa, pero es qué está haciendo el maestro mal y no culpar al alumno, que es un mal que nosotros traíamos desde hace muchos años. Un fuerte aplauso, excelente palabra. Sí, entonces finalizaría con eso, ¿no? De que trabajamos mucho ahora en entrenar a los maestros, en capacitarlos, y no solamente en primaria, sino en secundaria y en universidades. Una vez casi me votan a mí de una universidad, quiero terminar con esto, si es que me lo permiten, porque tenía un promedio de prácticamente 99 sobre 100. Egidio Hernández, ¿qué opina usted? ¿Y qué tiene en primaria? En primaria, volvemos. Vamos a terminar primaria primero. En el nivel primario, aquí en Puerto Rico, la enseñanza es obligatoria. Eso implica que todo menor tiene que estar matriculado y se le da seguimiento a través de algunas agencias gubernamentales. ¿Y alguna pena hay si nos mandan los padres? Por lo general, sí se da algún tipo de seguimiento con el Departamento de la Familia. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con Estados Unidos, como bien ustedes conocen. Por lo tanto, los índices o las tasas, nosotros hablamos en Puerto Rico de tasas de cumplimiento en la escuela primaria, se da de la siguiente manera. Para que un estudiante que esté matriculado en el sistema, y nosotros tenemos dos sistemas, el público y el privado,
En cualquiera de ellos dos, el estudiante tiene que estar ingresado. No obstante, nosotros no damos un seguimiento a esas tasas en la escuela primaria, sino que el estudiante, cuando va a salir de alguno de esos dos sistemas, tiene que tener una evidencia de traslado a otra institución. Una escuela elemental o de primaria no puede dar de baja a un estudiante a menos que tenga esa evidencia. Nosotros tenemos en este momento un problema muy grave, que es la... ¿Qué pasa si el alumno está aplazado? Si no da el último curso. Yo entiendo que usted está hablando de un puente que es automático, de primaria a secundaria. Sí, el mayor reto que tenemos no es en la primaria, sino cuando pasa a secundaria, que es donde tenemos las más altas tasas de deserción escolar. Las tasas de deserción escolar, cuando pasan a, nosotros llamamos escuelas secundarias, el equivalente a escuelas intermedias, son muy elevados, ya que no es obligatorio. No obstante, el estudiante, y en Puerto Rico tenemos una tercera vertiente, que son las escuelas aceleradas. Están reguladas por legislación. No obstante, las escuelas aceleradas no tienen un seguimiento de calidad. Eso implica que en 3 meses un estudiante puede finalizar un grado académico total. Y el título es oficial, no puede ser. Eso es correcto. Eso presenta, en este momento hay una discusión de cambio de política pública, así que en la escuela primaria si tenemos la obligatoriedad de la enseñanza. Cuando pasa a secundaria tenemos unos altos índices de deserción escolar, y los que se mueven de nuestro sistema por la migración, entonces nosotros no tenemos un seguimiento a esos niños. ¿Cuántos niños nosotros estamos perdiendo de año a año académico por la migración a los diferentes estados de la nación norteamericana? Sobre 35.000 estudiantes anuales. Doctor Jorge León, usted en Puebla y en México, con la enseñanza primaria, ¿cómo están organizando? Bueno, en México ha sucedido algo que es trascendental: el sindicalismo en la educación. Hay mucha corrupción y yo creo que se refleja en la crisis que está viviendo mi país, en inseguridad, en varias cosas, por haber descuidado la educación a todos los niveles, sobre todo en educación primaria. El sindicalismo, pues ahorita con una reforma educativa que se tuvo, hubo conflictos no es solo tremendos. En muchos países, me incluyo, Argentina igual. Exactamente. Inclusive Son un dominio. la líder, María Gordillo, está en la cárcel. Hay una crisis educativa tremenda y se refleja desde la primaria hasta la educación superior. Yo creo que todo eso se debe de cortar, se debe de trabajar de raíz, y que todos sean maestros por vocación, porque se vendían las plazas para ser maestro. Llevaba uno el dinero y se daba el caso de que ya era el maestro que iba a partir la clase, y en fin. Pero se ha dado mucha corrupción, lamentablemente, en mi país, le llaman maestros aviadores porque aparecen en nómina con unos sueldos muy grandes, pero realmente no dan clases, están en alguna cuestión administrativa, más bien política, y se pierde toda la raíz. ¿El presupuesto en Perú para educación es suficiente? Por supuesto que no es suficiente, y más que insuficiente en el gasto de la educación en sí, el problema es el gasto en investigación en la educación. Eso es muy importante. Porque el problema de la educación está en la falta de orientación de la política educativa en el país, y creo que es en toda Latinoamérica. El problema que tenemos es que hay un mal enfoque en cuanto a las currículas. ¿Qué cosa es lo que se le enseña a los educandos?
¿no? Se le enseña un montón de cosas que al final no le sirven para nada, y que cuando terminan la carrera, hacen su primaria, su secundaria, terminan y no saben nada de lo que se pretendió enseñarles. Se gastó un montón de dinero y no se les enseñó nada porque se les quiso enseñar demasiado. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que no se les enseña valores. O sea, se les enseña química, matemáticas, se les enseña una serie de ciencias que no las aprenden o las aprenden mal y que se las olvidan, y no se les enseña a ser buenos hijos, a ser buenos ciudadanos, a ser buenos esposos, a ser buenos padres. Y en la universidad... Y en la universidad después todo eso no les sirvió de nada, absolutamente. Así es, igual, o sea, en la universidad se repite lo mismo. Hay demasiada teoría, se pretende enseñar demasiado y hay estudios que se están haciendo ya. El enciclopedismo total. Así es una educación totalmente fallida, por cuanto, como le decía, las currículas, lo que se pretende enseñar son cosas que no tienen sentido. O sea, a un niño de primaria, secundaria se les enseña una trigonometría, se les enseña una química que, o sea, los niños se esfuerzan, pasan el examen y a la semana siguiente ya no saben nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar la currícula, en lugar de pretender que los niños y los jóvenes aprendan tantas cosas, que aprendan cosas que valgan más y que les sirvan en la práctica. Por eso los cursos que nosotros proponemos son, por ejemplo, los cursos de emprendedores, para que las personas no salgan a ser dependientes de su carrera educativa, no salgan como seres dependientes a tocar la puerta y para poder buscar trabajo, sino que salgan con métodos para que puedan crear sus propias empresas, para que puedan generar sus recursos. Muchas gracias. Obispo Peña, Joaquín Peña, por favor, en secundaria en Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, en Estados Unidos el proceso de educación comienza desde un pre-kinder, un kinder y los grados que comprenden desde los 6 años sucesivamente. El estudiante concluye sus estudios a los 18 años y ya está preparado para entrar en un programa universitario. Los primeros años todo es obligatorio. Se provee el Estado suficiente para que puedan haber maestros, escuelas, y casi es obligatorio que cada padre tiene que enviar sus hijos a la escuela. También se les provee de transportación por el Estado. Cada estado tiene un comité especial de educación y cada condado se divide en muchos condados. Los estados, cada condado tiene una junta educativa, es el que nombra al director general de estudios, que comprende, un ejemplo, 10 pueblos, y de ese director se nombra un director para cada escuela. ¿Se sigue calificando cada establecimiento? Yo cuando he ido, incluso con mi esposa, hemos visto una calificación en el frente del establecimiento como calidad. ¿Se sigue así utilizando eso? Sí, se sigue utilizando el sistema. Qué importante eso, escuchen que esto es muy importante. Califican el establecimiento y tienen en la puerta de entrada cuál es la calificación, cómo está cualificado el establecimiento. Correcto. Y quiero aprovechar para decir, estando yo en China, una de las cosas que usan los chinos es que el sistema de los chinos es muy diferente por el sistema de gobierno comunista. El chino, el estudiante que no va a estudiar, van a buscar al padre a la casa y lo meten preso. Es verdad. Es obligatorio. Es verdad. Y no pueden haber protestas de que si van a hacer una... No, nadie hace protesta. Y otra cosa, nadie está robándole nada a nadie. Es muy rígido el sistema, y es un sistema que yo pienso que funciona porque es rígido. Hay que estudiar. La hermana Mónica, usted tiene todos los niveles en la Escuela Inmaculada Concepción, ¿es así? Sí. Usted tiene todos los niveles. De todos los niveles, ¿cuál es el más difícil para usted como rectora, como la más importante autoridad? ¿Cuál es el más difícil para conducir? Cada cual es diferente. Por eso, ¿cuál es el más difícil? A mí siempre que me costó bastante más es el secundario.
por el hecho de que los chicos tienen que terminar de formarlos y uno se hace la idea de que los tiene que darles todas las herramientas que cuando se van de la escuela o puedan seguir estudiando, puedan ser buenos ciudadanos y buenas personas. Entonces, el enfoque al secundario se le da mucha importancia. Y para mí el más difícil hoy es jardín de infantes, pero no por los nenes, sino por el padre, que está muy complicado. Vienen a exigir... Qué fuerte. Sí, es verdad. Sí, es el semillero y es el futuro de todos esos alumnos. Yo hace 19 años que estoy en el mismo colegio y verlos cuando entran en sala de 3 y después que ya son casi hombres cuando se van a los 18, uno puede decir, depende de sus respuestas o cuando nos ponemos a conversar y ver al de secundario cómo contesta, que está desde sala de 3, vos te das cuenta porque tiene una manera, un tinte y vos decís, tiene lo que nosotros queríamos, esto de cuando entran en sala de 3 y en primaria, cuando entran a la dirección en coro, la directora, la secretaria y yo nos damos vuelta y le decimos permiso, buenas tardes, entonces al nene, permiso, buenas tardes. Sí, no. Llegan a secundario y entran y ya les sale, permiso, señor, buenas tardes o buen día, y vos decís, bueno, ese es el pequeño logro de tanto decírselo y tantos años. Sí, hoy se me complica mucho más sala de 3, sala de 4 porque el papá cuestiona todo. Yo quiero que mi hijo tenga esto, no acepto esto de la escuela. A ver, hay normas y hay costumbres y hay hechos que los tenés que aceptar. Si no te gusta, hay otras escuelas que tienen diferentes maneras. Un aplauso a la hermana. Vamos a pasarle a Canta la Piedra. Quiero preguntarle lo mismo que al doctor Modán. El presupuesto en Uruguay. Canta la Piedra, usted bueno, con las autoridades. El presupuesto en Uruguay, gracias a Dios, se está discutiendo en este momento en el Parlamento uruguayo. Como tú bien decías, Uruguay aporta un 2,8 del PBI a la educación y en este momento se está luchando porque el aporte sea del 6%, o sea, prácticamente el triple de lo que se está aportando. Evidentemente hay movilizaciones para alcanzar esos números. Están mal remunerados. Sí, bastante mal remunerado el maestro, el profesor, y la idea es justamente jerarquizarlo, buscando no solo a través del salario, sino de una serie de herramientas que les proveamos para que de esa forma podamos educar mejor a nuestros niños. Uruguay también ha entendido, al igual que comentaba por allí el obispo, del prekinder o la preparatoria, ingresando a sus niños desde los 3 años y manteniendo, es gratuita la educación en Uruguay. Supimos ser en los años 60 la Suiza de América justamente es verdad. Por tener los maestros más preparados. Me consta. Y realmente hoy ha habido una decadencia muy importante y justamente lo que buscamos es, evidentemente la sociedad ha cambiado, las generaciones, hemos perdido un par de generaciones donde ya los niños no iban a la escuela, sus padres estaban presos y habían tomado esos valores como valores de vida. Bueno, se quiere revertir, justamente apostando a que haya un aporte muy importante del Estado para volver a esa educación que fue un orgullo para nuestro país, un orgullo y prestigio para nuestro país. Así. El último, por favor, cerramos con universidad. Yo hubiera querido tener más tiempo, pero tenemos que entregar unos premios. A usted, universidad. Bueno, en Chile estamos viviendo un proceso de metamorfosis, hay estudios que últimamente están ubicando a la educación en el centro de las discusiones. Esto viene del año 2006, gracias a la revolución de los pingüinos, se está viviendo una reforma educacional en lo que a mí me concierne, que es la educación básica, con 3 principios: no al lucro, no al copago, porque el Estado entrega a los particulares dinero para hacerse cargo de la educación, pero habían colegios que más encima de eso le cobraban a los padres. Entonces, la reforma que se vive actualmente, no al lucro, no al copago y no a la discriminación. ¿Por qué son tan caras las universidades en Chile? Porque se dejó en manos
del libre mercado el ajuste de la calidad de la educación. Y ese fue un error. Egresan, yo tengo que decirlo, profesores mal preparados que egresan y que conocen muchas veces un objetivo operacional cuando llegan a pararse frente a los alumnos. Entonces, en estos momentos, por eso mismo, se está viviendo un proceso de regulación. Se creó la Superintendencia de la Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación, hay un control estricto sobre los colegios. Se han cerrado una enorme cantidad de colegios en Chile que lo único que hacían era lucrar con algo tan hermoso como es la educación. Yo querría pedirle 2 palabras, así como se terminan los debates, 2 palabras sobre qué opinan de hacer siempre un fórum en una cumbre. Canta la piedra. Yo creo que, como hablábamos, ayer lo refería, creo que todo este tipo de información es válido para todos los que estamos hoy aquí reunidos, porque en definitiva nos da el panorama de cada uno de los países que asistimos a esta cumbre. O sea que para mí totalmente válido. Muchísimas gracias, Canta la piedra. A mí, si me permite, hacer un ejercicio. ¿Cómo no? Vamos a hacer cuenta que yo soy el profesor de todos ustedes. Cuando el profesor llega al aula, ¿qué dice? Buenos días, niños. Buenos días. La segunda pregunta que hace el profesor: ¿cómo están ustedes? Bien. Y ese es un pecado pedagógico. Porque en esta aula hay gente que está muy bien, hay gente que está bien, hay gente que está mal y hay gente que está muy mal. Por eso nosotros creamos en nuestra escuela el amornómetro. Cada vez que el profesor saluda, el niño con su agenda interactiva debe llenar su estado de ánimo. Yo creo que es amor lo que le falta a la educación. Gracias. Muy bien, por favor. Adelante, Pablo. ¿Qué opinión? Yo finalizaría lo que en los últimos 23 años ha sido mi filosofía de la educación. Sin amor, sin Dios y sin honestidad, estamos educando peligrosamente a los futuros narcos, a los futuros creadores de bombas atómicas. Necesitamos incluir y ser ejemplos de amor, de honestidad y de integridad. Si no hay eso, creo que no hay educación. Muy bien, muchas gracias. Hermana. Tendría que decir, digo lo mismo que ellos. Para mí la educación, lo más importante es ver cada uno de estos niños a Cristo, porque cada uno de ellos es Cristo. Y para nosotros lo más importante es darle todos a ellos como si fuese Cristo realmente en la tierra. Y para poder hacer eso, me parece que lo más importante es darlos con amor, con paciencia y con mucha humildad. Que con esas 3 cosas vamos a poder hacer que cada uno de esos niños pueda crecer y ser una buena persona y un buen ciudadano. Yo quiero aplaudirle por lo que dijo, que todos los alumnos son Cristo. Qué hermoso. Sí. Un aplauso muy fuerte para la hermana. Comparación divina. En Estados Unidos se inició los proyectos educativos desde muchos años, iniciándose con una oración. Todas las escuelas en todos sitios tenían que orar. Al pasar el tiempo se ha perdido, pero se está iniciando nuevamente en que cada escuela debe iniciar su curso con la oración. Y termino con esto. El Cristo de la gloria se le llamó maestro. Exactamente. Y se le decía, porque tú haces las cosas que nadie hace. Él enseñaba y era ejemplo de lo que enseñaba. Ese es el ejemplo máximo para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Doctor Jorge Morán. Simón Bolívar dijo hace 200 años que el fin supremo de la educación debía ser la felicidad de los pueblos. La educación tiene que estar involucrada en el desarrollo social, emocional, espiritual de los alumnos para que sean felices, que es lo realmente importante. Porque lo importante no es que el alumno aprenda a ganar plata, no es que el alumno desarrolle habilidades especiales, sino que hay que enseñar a las personas a que sean felices, a que sean sanos y a que sean prósperos. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso al doctor Jorge Morán. Doctor León. Claro, pues agradezco todo
evento, lo que llevamos aprendido. Realmente es valiosísimo tener esta información. Les agradezco de todo corazón y por eso estamos aquí con mucho amor, mucho cariño y vamos a trabajar por el bien de la educación. Muchísimas gracias, fuerte aplauso. Doctor, esta cumbre conversaba con algunos compañeros del sistema educativo público de aquí de Puerto Rico y nos trajo a la atención un tema que ha sido constante desde el primer día, que es la espiritualidad. En todas nuestras reuniones, congresos, basados en nuestro planteamiento jurídico-político, ese tema no se toca. Sin embargo, en este congreso ha sido el hilo conductor donde nosotros tenemos que trabajar la espiritualidad. Y eso a mí me ha causado pues mucha inquietud, porque en ninguna de nuestras reuniones se hace una oración, en ninguno de nuestros adiestramientos se habla sobre Dios. Así que esa formación integral y espiritual en Puerto Rico no se cultiva. Eso está segregado única y exclusivamente a la familia y a la iglesia de acuerdo a la creencia que tengan. No obstante, uno de nuestros filósofos más importantes, Eugenio María de Hostos, hablaba sobre la relevancia del ser para ser y el desarrollo moral de cada individuo si queremos luchar por la libertad y respetar a nuestros conciudadanos. muchísimas gracias. Vamos a terminar el foro y yo les pediría algo. Si a ustedes les pareció bien, si a ustedes les pareció interesante que volvamos a tener siempre un foro con los especialistas como hemos tenido, me lo expresan en este momento con un aplauso para todos ellos, que lo coinciden. Fuerte el aplauso.